Chicos, un saludo, tengan todos comentando por ustedes. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Vampyr. Este fantástico juego que empezamos hace un capítulo. Creo que un día atrás, y me da tiempo subirlo como tengo previsto. El capítulo lo subimos ayer, así que estamos aquí de nuevo en Vampyr. Y el objetivo de hoy es seguir a ver qué nos depara esta historia. En este juego interpretamos al compañero Jonathan. Jonathan, preséntate por favor, sal a la oscuridad. Un poco la claridad. Ahí, a ver, ahora nos presentamos ahí. Hola, yo soy Jonathan. Bueno, eres Jonathan. El compañero interpretamos en este juego un médico venido abajo. Se ha convertido en vampiro. Y aquí estamos en la casa donde hemos ido desentramando nuestra historia de cómo nos convertimos en vampiro. Aún no hemos podido averiguar, pero sí quién era y cómo matamos a nuestra hermana al principio del capítulo. Así que vamos, creo que ya se hizo la noche. En el capítulo anterior nos quedamos en que la noche se hacía. Así que ya se hizo la noche. Llega a la ribera del norte. I need to leave now. Pues sí, por ahí podemos salir mientras no nos maten. Salimos por ahí. Hemos adquirido algunas habilidades vampíricas, como si soltar una profecía hecha con sangre. Para la mierda. Pero vamos a tener el tiempo de usarla en estos momentos. Hostia, tú. Qué pinta, loco. Cómo me cuadro eso. Eso sí es sabes. My head's spinning. Que no te dé vuelta, loco, y corre, que te van a hacer puré de papel. I cannot enter. No se me voy a poner el simbolito así, es que es muy bonito. Maldito este justo, ¿veis? Cogemos esto, ¿qué coño cogimos? Estaca usada. Esta cosa para los competidores, loco. Ya ves el refugio, podré entrar por ahí con esa llave. Ve a la ribera del norte. It's locked all Pues right. ya el I cannot enter. y esto que dice desaparecer, ¿cómo coño se hace? Me parece que es por aquí que tengo que seguir. A ver, la puedo salir. A la ribera del norte. Tengo un machete en mi mano, no tengo mierda. No tengo que usarlo, por ahí sí. A ver. Pulsa clic derecho para usar la estaca e infligir daño a aturdimiento. Puedes moldear a los enemigos aturdidos. Su madre. Coño. Pulsa F para morder a un enemigo. Al morder al enemigo tendrás sangre que te permitirá usar habilidades, reanimar tu barra de salud. Cuya barra de salud nunca es. Me das ahí unas mordiditas ahí. A ver, ¿cómo te das mordiditas? Que la hace usted con su sangre. Coño. There's a strength. Ahora, A strength I yo never te knew I permito que te had. mueras. Persigue fuerza. Y yo no veo ni la barra de salud ni la honra. Ahora dispones de sangre. Pulsa 2 para desencadenar una habilidad vampírica. Es que no me pone aquí una barra que tengo sangre. Y si no, por aquí es como que puedo limpiar. No mueras pesado. Una mordidita. Every sinew, every fibre of my being is a fire. Ahí. Es que me cuadra eso de ser un vampiro. Viene este. Cuidado, ojo con este que dispara fuego. Una vez pesado. Una mordida que se puede chupar. Te voy a chupar como si fuera un súbito. No te voy a bajar la vida en la próxima mordida. Ahí, a chupar el coño que es zumo de sangre. De un chupetón que te voy a dejar un cachao, una larga de así que no te parece. My Placa de reflexes. plomo. Tu fuerza, tu reflejo. Not A ver human. si hay alguna manera aquí de poner el. No sé, los UI creo que se llama eso. Idioma juego, a ver. Invertir, bloqueo automático, vibración. Invertir, sensibilidad. No me dice nada de quiero. Control de revisión. No. A ver. Es que se me muestran las barritas ahí para saber cuánto tengo de vida. Aquí hay algo que brilla, supongo que lo puedo mutear. Ajá, aquí mismo. Unos cuantos pesetas y que cogía algo que nada más.
Yo quiero saber cuándo lo hacemos. Y esto me da como que más se lo también. Arriba. Pues tú qué pinta esto de teletransportarse si onda vampíricos. Lo último que falta es que se convierta en cielo. Ve a la ribera del norte. Si no se va a la ribera del norte, un mapa bien aquí, ¿no? Ajá, sí. Marcador principal. Este soy yo. Sí, esta es la misión principal, ¿no? Escondite. Sí. Así que posición de jugador, misión principal. Pues que sí, sí. ¿Dónde tengo que ir? No puedo poner un balcón, yo algo con el tic. Y luego, no sé dónde están las riberas, voy a dar vueltas por ahí a ver si encuentro las riberas. Luego no están abiertos, ¿no? Un poco lineal por lo que he visto. Puente de... no sé qué cosa ahí, no me dé tiempo de... Esperemos que mi invento no me mate, coño. Y esto se puede romper. Rompe muchos tanques y cosas, pero es que no te dan nada, no sé para qué coño. Nada, la espectacularidad del juego, sí. Digo yo. Aquí hay algo que brilla, pues lo que brilla por ahí. Tu país y tu rey te necesitan. Únete a las filas británicas y defiende el frente como un balín. Una convocatoria para la guerra. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Sí, pues que ya Mary, someone will pay for what happened to you. Esto está bloqueado. For what happened to Por us. por aquí tampoco, y el cuerpo. Le sacamos 10 cañitas que tienen ahí, 10 pesitos, 10 chelines. Por aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay por aquí? Y me... ¡Box! Guarda, eso es el From the jump. Queda una I vez can now control it. Vamos a ver. Esta no la puedo abrir. I cannot enter. Ahí luego, si te apuras un poquito, como que va a tomar que no sé. Salió ese poquito modelo. ¿Puedo poner un ratón? Hostia, loco, qué asqueroso. Vas a comer sangre de enfermedad. Que vas a comer una enfermedad y la vas a tomar. I've so many questions unanswered. Muchas preguntas. Pues vamos a ver algo oculto, aparte de caminar aquí sin sentido, que no sé dónde coño vamos. Muelle de Limehouse. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? El hombre está preocupado, con una pila de cadáveres, ¿sí? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Sí que no eres el único vampiro en la zona. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. No parece que sea el único vampiro de la zona. Arriba, sentidos. Fresh blood. Sangre de The allí. smell is so strong. Sangre. Where has everyone gone? Pues tremenda altera se dio vampiro. Pero que baja la sangre. Escondite. Has encontrado un nuevo escondite. Aquí puedes usar experiencia como descansa para fabricar objetos. La mesa de trabajo. Mira tu nariz. No sé qué coño vas a fabricar. Y esto aquí. Reponer todo. No sé qué coño es eso. Una cama para dormir, que ahora no me interesa. A mí me interesa seguir descubriendo el mundo en la mesa de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Tratamiento, fabricación. La mesa de trabajo puede fabricar tratamientos para algunos ciudadanos enfermos, solo para recibir
un impulso, pieza mejora de tu arma para potenciar, personalizar tus. A ver, tú qué nariz. Y yo tengo una pistola. Mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? Ah, mira, pues no quiero encontrar estas cosas por ahí, pero bueno, que no sé. ¿Y esto qué cosa es? Ah, mira tú. El reloj este lo puedo reciclar. A ver, vamos a reciclar. Y ahora creo que tengo más cosas a mejorar la pistola. Ah, no me alcanza, pero bueno, recogí algunas. Mira tú. Qué bien, qué nice. Pues muy bien, ¿vale? Me cuadra, a ver, déjame ver el cuchillo este, si se le puede hacer algo. Cuchillito. Aluminio en polvo y esquina de aluminio. Cuchillito de momento no lo vamos a hacer. ¿Cómo coño puedo usar la pistola? A ver, ¿cómo coño se usa la pistola? Activas, mano derecha, mano izquierda, destaca. Y aquí no puedo poner la pistola. Suelo no puedo poner la pistola, que no tiene la pistola, así que no tiene sentido ponerla, ¿no? Salud, sangre. Que no me muestra la salud y eso, tío. Es un poco extraño el juego este. Yo creeré que no tengo aún suficiente experiencia para ese tipo, ¿no? Estaba buscando las máquinas al pegar un golpe de aquí de. Es que yo soy un poquito tío. Chita, yo puedo venir aquí. Sí, yo he venido aquí, sí, es al revés. Y es que hoy la geografía. Pues es... Ah, esto es un ratón sobre yo pensaba que era una mancha esta de sangre. Y dije, no se mueve la mancha de sangre. Y este tipo que es aquí, desconocido. At last, a little life. Un poco de vida. Tortura es. Habla con los ciudadanos. Hola, ciudadanos. ¿Qué tal, amigo? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Vamos a preguntar qué está What's pasando going on porque around estamos un here? poco desorientados. It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. Pues tiene pinta de que el sabueso ese, las cloacas, es el que nos ha convertido nosotros en lo que somos, en un vampiricantos. Ha entrado Has alguien al anybody pabellón. entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few Debería hours? habérmelo por I un don't know tercio. and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Este tipo. I'll leave you to your bottle. then. Vamos a ver qué nos dice el camarero. Camarero, un trago, por favor. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some Yes, rest. yes. This is going to be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week.
Pues ahí está nuestro hombre. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. ¿A qué se refiere este tipo con temas raros? Vamos a hacer una preguntita a la señorita. Señorita, usted en esa pose ahí, por favor, me dice... Hello, Me da una sir. respuesta. Estoy un poco Are you perdido, alright? Usted me Is there dice any way I can un help poquito you? y yo, I don't know. bueno, a ver qué Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. I'll leave Vamos a ir then. directo al grano. Thank you. Esta señorita parece que no tiene muchos deseos de ayudarnos. Si uso el teletransporte ese aquí, me van a ejecutar. Como de bueno. Pues sube las escaleras y primera puerta. Supongo que esta sea la This is primera no puerta. place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Pues nada, que nos detectaron. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. No sé, yo no sabía que lo estaban Anyone? bajé la cruz esa coño. Pesado. Por poco nos mata con la That's cruz. something I can do for you. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es este tío? ¿Por qué sabía que somos un vampiro? ¿Por qué sabía que estamos detrás de la puerta? And who might you be? ¿Qué información es esta? Pues yo no sé I'm not quién sure soy. that I know anymore. Pista mundial, calidad de sangre 6000 de experiencia. Joder. Pues nada, hemos ido Might conociendo I at least personas. learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Yo soy una I've been víctima, alguien hunted me down in the convirtió streets en and vampiro. attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. El chupacabra de las cloacas, loco. A ver, vamos a preguntar un poco para tener un poco de conocimiento de qué es exactamente ese mandato. Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Pues nada, ayuda, que el tipo Then no help estaba me para hablar find un the poco. culprit. Mírame y usaba que me I may. estoy If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. Él fue el que How me will you convirtió, do any si better than yo lo I? encuentro y yo lo But then mato, let me y ask yo you lo this. mato. What are your intentions if you find the killer?
De momento pienso matarlo. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. No puedo comer a este tipo, porque con 6.000 de experiencia que dice que me da su sangre, me entra mucho el deseo de comerlo. A ver, que si yo no sé. No, si no lo puedo hacer. Lo único que puedo hacer es conversar con él. Pues nada. Sangre, mucha sangre es lo que veo por aquí. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. A ver, tú, que tú no quisiste hablar conmigo, le conto los temas, así que tú, vamos Can I help you? I have a few questions. Well, if you must. Sí, sí, muy necesario. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. Es que te como, te como. William Bishop? William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Pues vamos a seguirle a Tom ese y le voy a dar una mordida que estuviera. Pista adicional descubierto, pista real de información secreta acerca de los ciudadanos sobre algún conocido suyo. Ajá. No, los vampiros necesitan sangre humana para evolucionar. La barra de calidad de sangre indica la cantidad de experiencia de fertilidad de un ciudadano. Las pistas que hayas descubierto aumentarán la cantidad de experiencias. Pues necesito encontrar más pistas de no antes de comérmelo, ¿no? Este está a un nivel por encima, agotamiento. Vale. ¿Y este no me da 6.000? Pues estamos ahí en esto. Mira, pues tiene un sistema interesante el jueguito este, ¿no? A ver, vamos a seguir sacando información. Camarera, no te mueras, no va a ser que tenga el cero de cuenta. Este es Tom. A ver, Tom. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I Que me have. estás diciendo Are you mentirita. sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Los vampiros van a obligar a un ciudadano a revelar sin información al descubrir pista. Mensaje azul. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. ¿Por qué me mientes? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. También dice la verdad. ¿Quién es? Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Este tío quería comerse. ¡Wow! Que lo que quería era comerse. Debo comprar a I need William. to Así que find por favor me das It's a matter of una urgency. pastilla y yo sigo detrás de William. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Pues será dicho. Damn it.
I think drink no Pues one ahora is tengo que buscar los barcos. Pues si está en un muelle, supongo que quiere ver un barco. I will get to the bottom of this intrigue. What's Nada, dijo, been un done to vampiro le me, mordió y te ha to convertido this en un city. vampiro. No le compré. Van a darle vuelta al asunto. Tiempo. Supongo que un modo de eso no se va a escribir. Aquí salió. Aquí pasó algo, aquí hay otro muerto. The Otro body tío is muerto más. still warm. Me gusta este juego así, el This sigilo. Creo man que las has just sanciones been y las drained of decisiones blood. que toma están. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Ah, que hay un vampiro suelto por ahí que está muerto de sed. No hay más nada, es la única conclusión This que me man lleva. was armed. He tried to defend himself. Intentó defenderse, pero no le fue bien. What's this? Ahí a punto de Some sort of note. Vamos a los detalles de la nota, a ver qué dice la nota. Coño. Joder. La cerveza que de vida de vampiros. Ahora me coño encuentro yo la nota de ese juego. Todavía no me acostumbro a esto. La nota tiene pinta que saldrá más grande porque ahora This corpse, sí, sí. Vamos a examinar el blood bote a ver qué hay. and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. No se puede recoger nada. Si tenía un arma nueva por recoger para mí, algo sí que me puede interesar. Ah, ya. Aquí hay papá. Oh, qué pinta loco tiene esto, Pues que el asesino entró aquí. Artillero de primer. Ah, aquí estos son los tipos estos que no me quieren hacer papilla. No está el artillero. Déjame ver. Por aquí no puedo subir. Pues tengo que coger para acá. Pues no, para acá entonces a buscar al artillero. A ver aquí qué hay. ¿Cómo entro sigilosamente? Pues claro, esto no era precisamente sigilo. No era precisamente sigilo eso que estaba haciendo. Y esto no se rompe, ¿por qué brilla si no se rompe? Aquí me volví a trocar con esto de las armas. ¿Cómo abría el inventario mío? No. Si ya está equipado. Pero esto quiero desequipármelo. ¿Cómo coño me quito esto? Pues ya tengo la estaca y el machete. Porque no hay ni una bala. Yo entré por aquí, aquí maté a este, pero esta es la sangre que yo ando buscando. Tarjeta enemigo, pulsa web para detectar enemigos cercanos y ver su información. Resistencia, algunos enemigos serán más resistentes a ciertos tipos de daño. Existen 4 tipos de resistencia: cuerpo a cuerpo, la espadita, a largo alcance, poderes de sangre, sombra. El color naranja indica resistencia media. El color rojo indica una resistencia alta. Pero si me quitas esto y otro, a ver los controles aquí, vuelvo a los controles, voy a ver dónde están los controles. Bien las el teclado. Intentar mantener.
Una bandera es el sigilo. Habilidad 1, 2, 3, 4. O sea, yo lo que estoy buscando es el sigilo ese, pero no. Debe ser la cuna. Fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Pues sí, eso. Hay dos. Pues a mí no me queda otro aquí para ver. Steady, boy! Ay, pesado. Me muero. ¿Qué? There's one of them vermin! Tú vas a hacer una martillería, tío. ¿Qué piensas que te voy a hacer? Apaga, que te voy a chupar como si fueras un zumito, loco. Un zumito. A ver. Ya se puede pedir. Coño, pesado. ¿Qué son los pesados, tío? Ahí. Algo le sacamos, ¿no? Arma de largo alcance. Equípate y usa para usar arma de largo alcance, infligir daño estándar y de aturdimiento. No olvides que la munición es limitada. Ah, eso es que puedo ya tengo bala para pistola, ¿no? Es que me gusta más. No está el otro, lo maté. No, el otro no me dejó. No le dejaste nada al tío Ario. Un cachote infeliz. Estoy buscando. That's this nest of them cleaned out. Ahí hay otro liquidez. Over there! There's one. See them fancy shows? It's your plate! Tranquilo, pesado. Un poquito de sangre. Hostia, ahí está, me salió. Acá tú pesado. A ver, coño. Te mueras, pesado. Es que son los pesados, tío. Aquí hay algo. Creo que son balas, ¿no? Parecen bolígrafos, pero no son balas. Y este me dio nuevas prácticas, nuevo coleccionable. Mira, tú, están quemando vampiros. Pobre de mí, si me cogen y me queman, ahí me hace el... Necesito ya a los barcos. Que estoy un poco perdido, no te voy a entender. Las ratas son melodías cerca de las escondidas, usan tus sentidos, Estoy como por hacer un ataque sigiloso, si no decimos este pueblo. Pues chupado. Recogemos lo que tiene muy bien. Bien, por fin. Esta no parece ser una víctima de esa. Tiene mucha sangre. Yo rastreo al asesino, sí. Rastreándolo estoy, pues estoy un poco perdido. Estoy en los muelles, ¿no? Sí, estoy en zona. Are you deaf? Over there! Acá tú, cachalo, muy feliz. Se ha muerto un golpe. Pues estos tíos están muy fácil para mí. No sé si aumentará más el nivel. Ahí sangre. Vamos. William Bishop. Cuando te encuentre, esto me está dando unos lagazos importantes. Hay bicho, cuando te encuentre te voy a chupar como si fueras un zumito de nada. Pues creo que encontré a bicho. ¿Será este bicho? No.
No es este, pero este también fue utilizado. Esto es otro escondite más. Me pone esto. Hay cosas que aún no entiendo, que voy entendiendo del juego, ¿no? De momento vamos aquí caminando, andando un poquito, buscando cositas. Este aquí está muerto, ¿no? Sangre gris, sangre, ya no me vuelvo viendo esto. Y los ratones estos, tíos, This is despicable. despreciable. Y imagínate tú, luego nadie le mandas un vampiro super sangre. Si no fueras vampiro, podías tomarte un zumo de naranja o algo más apetecible que un ratón, ¿no? Digo, voy a quitar la movilidad esta aquí. Ya por aquí pasamos, ya ni me acuerdo ninguno de estos. Sinceramente he dado tantas vueltas que es que no me acuerdo. Sí, ya por aquí pasé, aquí maté a uno. Sí, estoy dando para atrás. Es que me puedo... It's locked. Por aquí no puedo pasar. Así que hay que buscar una vía alternativa. There's safer places to be than here. Ay, estoy pesado. Con esa flojera va a venir la mía. Lo que me guarda es ese de la sangre así, tirar la sangre así para allá. Y yo quiero encontrar a Mr. Bicho y no encuentro ni al bicho ni al bicho. Esta también está cerrada, ¿qué coño tengo que hacer aquí, loco? Estoy más perdido que una puta de un perro plástico. También te digo. También te digo que no sé para dónde coño coger, de momento voy a bajar. It's locked, all right. Aquí aparte del tipo no había más nadie. Tengo que rastrear si es desde el embarcadero. Sí, el rastro de sangre. Aquí. Seguimos poniendo cosita. Y aquí se perdió el rastro de sangre. Seguimos. Volvemos a encontrar el rastro de sangre. O estoy dando para atrás, aquí dos cosas. El rastro de sangre me lleva a la carta esta. Aquí entramos. Ya entramos aquí. No sé qué tengo que bajar, pero no tiene pinta de que el lugar esté para bajar. Estoy perdido, no lo mando a decir con nadie. No sé para dónde coño coger. Según el mapa estoy en la zona, bueno, estoy en el mismo límite de la zona y no quiero aquí en el medio. Sigue el rastro de sangre desde el embarcadero. En la noche estoy en Londres. Pues nada, sigo el rastro de sangre por un momento. A mi compañero bicho. Pues mira, aquí no había entrado, ¿vale? Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. A ver qué tiene este, le cogemos el plomo. Aquí hay alguien.
Aquí estamos viendo a alguien. Cambiar la sangre. Conocida y alguien. Una guadaña. Pues mira, si cojo aquí y me equipo la guadaña, estaría mejor ahí. Tomáis. Muy bien, aunque que me encuentre le voy a meter. This place reeks of bloodshed. I can't feel it. This creature is bedeviled. I must put it down. ¡Hostia! Mira como el William se ve un poquito atravesado. Y si yo te chupo sangre, no puedo chupar. Pues tú pesado. A ver, le fijamos ahí un poquito. Vamos a darle, vamos a dar. Ve, atrás. Vamos a tirarle de nuevo ahí. A ver, no me digo más pesado, que te mueras, coño, que te mueras, amigo, que te mueras, por favor, que te mueras. Muérete, coño, al fin. ¿Qué coño es el bicho este? Ser el tal William este. Comprueba el estado de la víctima. ¿Quién es la víctima? William. Pues no, parece que el William es. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? Vampyr? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Pues mira tú, qué día. Mira cómo se desapareció, me siguió más tío. Qué día más pesado. Pues encontramos al compañero bicho y alguien que trataba de ayudar. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Y ahora, obtengo una muestra de sangre del cadáver de William Birch. Era el bicho de San Matón. This poor creature can't be Pues my nada, ya maker. tenemos una muestra de sangre. Could Ahora it nos be piramos con el lobo some ese. subspecies of Y vampire? vamos a terminar aquí I must el find a capítulo. place to analyze the Vamos a blood. irnos en el barco, terminamos el capítulo y todo el mundo happy, todo nice. Así que yo espero que les esté gustando esta serie. Los juegos de verdad que a mí me encantan, me gustan. Tienen una trama interesante y la jugabilidad me priva. Espero que les haya gustado y que les guste más la serie. Por favor, algún consejo me lo dan en alguna forma en el web, me lo puedan decir. Espero que les haya gustado, dejen una manita arriba, un like ahí, todo nice, ahí que yo lo vea. Y Where nos are we vemos en el headed? próximo We're on our way to the Pembroke episodio, Hospital. chicos. It's just across the canal. Adiós. They'll have a bed for poor Mr. Hampton.